En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del primer libro de los Macabeos. A los que han estado viendo los videos anteriormente, pues sabrán que me gusta leer todos los versículos y no saltarme ninguno, aunque en el leccionario se saltan algunos versículos, pues yo trato de cubrirlos todos. Así que va a ser un poco larga esta primera lectura, pero pues vale la pena, es la palabra de Dios. Y tenemos tiempo muchas veces para tantas cosas mucho menos importantes, pues sí podemos sacar el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 64. De estos brotó una raíz pecadora, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono en el año 137 de la dominación griega. En aquel tiempo surgieron en Israel unos hijos malvados que sedujeron a muchos diciendo: vayamos y establezcamos una alianza con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos hemos separado de ellos, nos han sobrevenido infinidad de males. Esta propuesta fue de su agrado, y algunos del pueblo decidieron dirigirse al rey, que les concedió autorización para observar las costumbres de los gentiles. Entonces construyeron en Jerusalén un gimnasio según las tradiciones de los gentiles. Ocultaron la señal de la circuncisión, se apartaron de la alianza santa, se coaligaron con las naciones y se vendieron para obrar el mal. Cuando el reinado de Antíoco se consolidó, quiso reinar también en Egipto para ser rey de los dos reinos. Entró en Egipto con un enorme ejército, carros, elefantes, jinetes y una gran flota. Trabó combate con Ptolomeo, rey de Egipto, quien se batió en retirada y se dio a la fuga, y muchos cayeron heridos de muerte. Ocuparon las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. El año 143, Antíoco se volvió después de someter a Egipto y subió contra Israel y contra Jerusalén con un enorme ejército. Entró con arrogancia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro para el alumbrado con todos sus utensilios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro,
las coronas y todo el decorado de oro que estaba en la fachada del templo. Lo despojó completamente. También se llevó la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros ocultos que encontró. Se lo llevó todo y se marchó a su tierra, tras verter mucha sangre y pronunciar palabras llenas de arrogancia. Hubo un gran duelo en todas las regiones de Israel. Gimieron los gobernantes y los ancianos, las vírgenes y los jóvenes se enfermaron. La belleza de las mujeres desapareció. El recién casado se sumió en lamentos. La que estaba sentada en el lecho matrimonial se puso a llorar. La tierra se estremeció bajo sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, el rey Antíoco envió a las ciudades de Judá al recaudador jefe de los impuestos, que se presentó en Jerusalén con un gran ejército. Les dirigió con engaño palabras de paz, y ellos le creyeron. Pero de repente cayó sobre la ciudad, infligió sobre ella un gran daño y mató a muchos israelitas. Saqueó la ciudad, la incendió y destruyó sus casas y las murallas que la rodeaban. Se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños, y se apropiaron de los ganados. Luego fortificaron la ciudad de David con una muralla alta y sólida y con grandes torres, convirtiéndola en su ciudadela. Pusieron allí gente pecadora, a hombres malvados que se hicieron fuertes en ella. Introdujeron armas y avituallamiento y almacenaron allí lo obtenido en el saqueo de Jerusalén. Se convirtió en una peligrosa trampa. Fue insidia contra el santuario, un adversario maligno para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Por su culpa tuvieron que huir los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en casa de extranjeros. Se hizo extraña a su linaje, y sus propios hijos tuvieron que abandonarla. Su santuario quedó yermo como un desierto. Sus días de fiesta se convirtieron en días de duelo, sus sábados en oprobio, su honor en nada. Conforme había sido su esplendor, así se multiplicó su ignominia, y su magnificencia se convirtió en duelo. Entonces el rey Antíoco decretó que todos fuesen un solo pueblo y que cada cual renunciase a sus propias tradiciones. Todos los gentiles aceptaron el edicto del rey. Muchos en Israel adoptaron de buen grado su religión, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El rey, mediante mensajeros, envió decretos a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que vivieran conforme a tradiciones extrañas a las del país, que se prohibiera hacer holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario, que profanaran los sábados y los días de fiesta, que el santuario y los objetos sagrados
fueran contaminados, que levantaran altares, templos e ídolos, que hicieran sacrificios de cerdos y animales impuros, que no circuncidaran a sus hijos y que hicieran sus almas abominable con toda clase de inmundicia y profanación. Así se olvidarían de la ley y cambiarían todas sus buenas costumbres. El que no cumpliera la orden del rey sería condenado a muerte. Redactó un decreto para todo el pueblo. Además, obligó a las ciudades de Judá, una por una, que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo que había abandonado la ley se unió a ellos, causando males en el país y obligando a Israel a esconderse en cualquier clase de refugios. El día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, erigieron sobre el altar la abominación de la desolación. En las ciudades circundantes de Judá se levantaron altares y se empezó a quemar incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompieron y arrojaron al fuego todos los libros de la ley que encontraron. Al que sorprendían en cualquier parte con el libro de la alianza, o al que observaba la ley, el decreto del rey lo condenaba a muerte. Empleaban la fuerza contra Israel, contra todos los que mes tras mes eran descubiertos en las ciudades. El día 25 del mes sacrificaban en el ara que estaba puesta sobre el altar. Conforme al mandato, mataban a las mujeres que habían circuncidado a sus hijos, con los niños colgando del cuello, y a sus familiares y a los que habían practicado la circuncisión. Pero muchos en Israel se mantuvieron firmes y se llenaron de valor para no comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que mancharse con la comida o profanar la alianza santa. Y en efecto, murieron, y fue muy grande la ira que se desencadenó sobre Israel. Bendito sea Dios, Señor. Qué cosa tan terrible, ¿eh? Esto sucedió después que murió Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que distribuyó su reino entre sus amigos, parientes creo que también, no sé. De manera que su reino ya no era tan grande. Sin embargo, uno de los descendientes de uno de esos reyes que Alejandro Magno estableció como rey, fue el antepasado de Antíoco Epífanes, que fue el que comenzó esta gran persecución del pueblo de Dios. Es una cosa terrible y maravillosa. Maravillosa porque pues Dios está en control, Dios estuvo en control en todo eso. Todas esas cosas que el Señor permitió que le sucedieran a Israel en ese momento, el Señor ya las había predicho. Desde el Pentateuco, desde el Deuteronomio, y creo que en el Éxodo también, pero sobre todo en el Deuteronomio, el Señor le habla súper claro
y a través de Moisés le dice a su pueblo claramente: si eres fiel a la alianza con tu Dios, el Señor te bendecirá, gozarás de la tierra que Él te ha dado, tendrás muchísimas bendiciones y todo estará en paz. Claro que siempre, gracias a nuestra naturaleza caída, siempre tendremos que pelear contra los tres enemigos del alma hasta que esto se acabe, contra el diablo, el mundo y la carne. Pero en cuanto a nación, en cuanto a iglesia, la asamblea, es decir, la iglesia hebrea, la iglesia de Israel, pues iba a estar bien establecida, llena de bendiciones, y cada individuo, pues unos se salvarían y otros no, depende cómo cada individuo respondiera a la gracia. Pues esa promesa, después de esa promesa, también le dijo Dios a su pueblo a través de Moisés: pero si te alejas de mí, pero si rechazan mi alianza, pero si se convierten en un pueblo infiel, si la iglesia se convierte, si la iglesia hebrea, si la iglesia de Israel se convierte en una iglesia apóstata, si apostatan de la fe, si se convierten en una iglesia infiel, desobediente a Dios, pues todas estas cosas le van a pasar. Y el Señor hace una lista horrorosa de lo que le espera a su pueblo si son infieles. Esto fue en el Deuteronomio. Después de eso vinieron los jueces, después la monarquía de David, el reinado, luego el reinado bajó, se destruyó, siguió, el reinado siguió, los descendientes de David siguieron, porque San José era descendiente de David y a través de él, pues heredó nuestro Señor el título de hijo de David. Que la Santísima Virgen también fue descendiente de David por otro hijo, diferente de Salomón. En fin, pero así le pasó. Después de siglos, cuando se hicieron desobedientes, el Señor cumplió su palabra. Esa es la primera cosa para ver, que el Señor siempre cumple sus promesas. Él es fiel. Si le hacemos caso, si somos fiel, Él nos bendice. Si le somos infiel, Él nos castiga. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, que es infinitamente misericordioso para los que le piden perdón y se arrepienten, es también infinitamente justo. No es que hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento era un tirano. Qué blasfemia, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Jesucristo es el Dios de Jesús, y dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él mismo lo dice. Dios, dice nuestro Señor, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vivos y no de muertos. Dios es infinitamente justo, Dios es infinitamente misericordioso. ¿Qué recibimos de Él? Depende de nosotros. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Quieres recibir la misericordia de Dios? Humíllate, pídele perdón, ten un corazón contrito y humillado, y el Señor te dará su misericordia. Él lo ha prometido así. Ve a confesarte si estás en pecado. Que no te quieres confesar, que no quieres reconocer los pecados, que te crees que todo está bien y que no importa lo que hagas. Bueno, pues lo que le estás pidiendo a gritos a Dios es su justicia para contigo, y te la va a dar.
Mira la iglesia, mira lo que le ha pasado a la iglesia hebrea. Mira qué cosa tan terrible. En este pasaje que hemos leído del primer libro de los Macabeos. Y esto no solo muestra que Dios es justo y que cumple sus promesas, es también profético. En este canal, aquellos que han visto otros videos recordarán que una de las cosas que repito mucho es que puesto que ya no hay judío ni griego, es decir, ya no hay hebreo y gentil, una de esas cosas, uno de los frutos de eso, de que ya no haya esa división o diferencia, es que por lo mismo que pasó el pueblo hebreo, le toca pasar al pueblo de los gentiles. Es decir, por lo mismo que pasó el pueblo de Israel, le toca pasar a la iglesia. Lo que pasó el pueblo de Dios en tiempo hebreo, que fue desde Abraham hasta la encarnación del Hijo de Dios, eso mismo le va a tocar pasar al pueblo, a la iglesia, que es el tiempo de los gentiles, donde la mayoría de los miembros del pueblo de Dios en estos tiempos son gentiles. No todos, y la promesa de que el pueblo judío se convertirá, pues es una de las promesas que el Señor va a cumplir, porque Él cumple todas sus promesas. Pues si esto le pasó a ellos, al pueblo hebreo, esto es lo que le está pasando a la iglesia también. Porque así como el pueblo hebreo fue infiel, y no por eso dejó de ser el pueblo de Dios, pues la iglesia, que sigue siendo el pueblo de Dios, como ha sido infiel, pues está siendo castigada. Y mira lo que nos está pasando. Varias cositas aquí. Estos griegos, miren la ceguedad de los hebreos, la ceguedad de los hijos de Dios en este momento. En aquel momento, en el pasado, estoy hablando de lo que pasó, que está narrado en el libro de los Macabeos. Miren qué ceguedad tan terrible. En aquel tiempo surgieron en Israel unos hijos malvados. Estos eran hijos de Israel. Es como decir hoy en día, pues hoy hay católicos que son unos malvados por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que nos invitan a hacer. Aquí los hebreos, los hijos de Israel, algunos de ellos eran malvados, que sedujeron a muchos diciendo, vayamos y establezcamos una alianza con los pueblos que nos rodean. Pues desde que nos hemos separado de ello nos ha sobrevenido infinidad de males. ¿Pero qué ceguedad? Los males vienen no porque uno no se hace amigo de aquellos que odian a Dios. Los males vienen cuando uno odia a Dios, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno desobedece a Dios. Ahí es que nos vienen los males. Pero estaban tan ciegos que sí veían ciertos males que estaban sufriendo, pero no veían la causa o no querían verla. Así que fueron ellos los que fueron a pedirle permiso al rey. Esta propuesta dice, y algunos del pueblo decidieron dirigirse al rey, que les concedió autorización para observar las costumbres de los gentiles. En la iglesia, en muchas parroquias hoy en día, se hacen cosas que el mundo hace. Muchas veces no se ve diferencia entre los católicos y el resto de la gente. Pues aquí celebran Halloween, pues aquí celebramos Halloween también, y uno ve la fiesta de Halloween en algunas parroquias, pero ¿qué es eso?
Uno ve en escuelas católicas, pues el grupo del colegio católico tiene su equipo de natación. ¿Pero qué es eso? Donde la gente se desnuda para hacer un deporte y ser observados y lascivamente por los espectadores. Y uno ve eso en escuelas católicas. Gimnasios en escuelas católicas. Ah, pero si es que, ¿cómo vas a decir que los gimnasios son malos si todo el mundo lo hace? Pues, bueno, pues al que siga el mundo, pues bien. Claro, no que esté bien, pero al que siga el mundo, pues allá él o allá ella. Pero el católico no. Soy católico y voy al gimnasio porque tengo que cuidar mi cuerpo. Mira lo que dice la palabra de Dios, católico. Entonces, versículo 14 del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, dice: entonces construyeron en Jerusalén un gimnasio según las tradiciones de los gentiles. Si eso fuese una bendición, el pueblo hubiese sido bendecido por ello, pero no. Fue una de las grandes cosas terribles que el pueblo hizo. Miren el versículo siguiente. Ocultaron la señal de la circuncisión. ¿Dónde está la señal de la circuncisión? En el órgano genital del hombre. De manera que en esos gimnasios, como en los de hoy en día, pues mucha gente pues va y se desnuda para hacer deporte, porque qué saludable es hacer deporte, porque yo tengo que esto es importante. Hay gente que no va a misa diaria, pero va al gimnasio todos los días, a exhibirse, a hacerse más atractivo o atractiva para que lo estén mirando y deseando y haciendo pecar a los demás. Ah, yo católico, sí, voy al gimnasio porque... ¿Pero qué es eso? Salgan de ahí, hermanos. El gimnasio no viene de Dios. Es un culto a la idolatría del cuerpo. Miren lo que le pasó al pueblo de Dios en este tiempo por esas malas costumbres. No fueron las únicas malas costumbres, pero el gimnasio es lo más institucionalizado porque tiene su edificio, como los templos, tiene su régimen, como los templos, tiene su disciplina, su protocolo. Al gimnasio hay que ir con ciertas ropas. Tú no puedes ir al gimnasio con chaqueta y corbata. Y de hecho, mientras menos ropa, pues mejor, ¿verdad? O con ropa apretada, exhibiendo todo lo que Dios te ha dado, y lo que no te ha dado, que quieres hacer creer. Pues, ¿para qué, hermanos? No vale la pena. Vas de camino al infierno. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo decir otra cosa porque, pues, tengo que decir lo que está aquí. Mira lo que le pasó al pueblo de Dios. Mira lo que nos está pasando a nosotros. ¿Qué le pasó? Lo primero que fueron que saquearon el pueblo. Primero entraron a la iglesia, entraron al templo, profanaron el templo. Después destruyeron las ciudades. Todo esto porque ellos querían ser como los demás pueblos. Querían hacer alianza con los demás pueblos. Si los demás lo hacen, pues hay que hacerlo, porque hay que ser moderno, ¿no? Hay que estar con los tiempos. No hay que ser anticuado. Y miren cómo comenzó. Primero se robaron las cosas del templo. Les hicieron mucho daño. Al final, después de 2 años de vivir de esa manera y el pueblo no se arrepentía, sino que seguía, después de 2 años, pues vinieron y siguieron haciéndole más daño al pueblo, estos enemigos. Y después de un tiempo fue que finalmente
erigieron sobre el altar, este es el versículo 54, erigieron sobre el altar la abominación de la desolación. No solamente en el pueblo comenzaron a promover esta adoración idolátrica, los gimnasios y tal, pero llegó un momento dado en que dentro del templo comenzaron a hacer esas adoraciones idolátricas, como hoy en día. Primero comenzó en las escuelas católicas. Hay un sacerdote que yo conocí no hace mucho, que pues tenía una escuela católica en su parroquia, y yo pues mis hijos iban ahí. Mi hijo pues se sentía muy incómodo cuando tenía que ir al urinal a hacer pipí, y el urinal estaba al lado de otro urinal que no tenía ningún tipo de modestia, de pared o de división. Y yo se lo dije al párroco, le dije, mira, pues, señor párroco, pues mi hijo se siente incómodo con eso. Y él dijo, sí. Los paneles creo que fue en inglés, the modesty panels, los paneles de la modestia. Y yo dije, sí, no tenemos eso en el baño. Bueno, me dijo el párroco, pero la parroquia tal y tal, cuando yo iba a los gimnasios, no tenían eso. Las parroquias, hace tiempo que las parroquias no usan eso. Si tu hijo se siente muy cómodo, pues que vaya al baño en otro sitio. Y yo dije, pero madre mía, ¿pero qué es esto? El párroco, el cura de almas, aquel que Dios ha puesto ahí para que procure que tanto mi hijo como yo y todo el pueblo de Dios que Dios le ha puesto a su cargo, para que practiquemos la virtud, crezcamos en santidad y nos salvemos. Y se está expresando de esa manera. Que el Señor tenga misericordia de él y le dé el don de la conversión. Pero así comenzaron en las escuelas católicas. Vi una foto hace un tiempo en los años 20, las prostitutas en Estados Unidos se podían distinguir porque estaban en la calle y el vestido les llegaba abajo de la rodilla, 1 o 2 dedos debajo de la rodilla. Esa era una señal de que así vestían las prostitutas en los años 20. Porque las mujeres que no estaban en eso, pues el vestido era hasta abajo, hasta los tobillos, como las mujeres, como vestía la Santísima Virgen. Y el pueblo cristiano, las mujeres cristianas así vestían. En este país, en Estados Unidos, así vestían. Cuando había una mujer que tenía la falda hasta debajo de la rodilla, 1 o 2 dedos, pues eran las prostitutas las que hacían eso en el año 20, en los años 20. Y hoy en día, pues las que cantan en las parroquias, pues van vestidas pues mucho peor que las prostitutas de los años 20 aquí en los Estados Unidos. Y lo hacen en el templo. Lo mismo que le pasó aquí. Primero la idolatría en el pueblo, luego la abominación de la desolación en el templo. ¿Qué tenemos aquí hoy en día? Bueno, pues todos los abusos. Recuerdo en tiempos de Bergoglio que gente con sentido decía, bueno, pero todos estos abusos de los sacerdotes que abusan de los monaguillos y todas esas cosas, pues el problema es grave. Y una cosa que es obvia es que estos sacerdotes pues son homosexuales, porque eran sacerdotes hombres abusando de monaguillos hombres. En su mayoría siempre había aquel que abusaba de una niña, pero la gran mayoría eran sacerdotes hombres abusando de monaguillos hombres. Era claro de que eran homosexuales, porque
Esa es la definición de homosexual, que quiere tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Cuando esto se le presentó, una cosa tan súper clara, a Bergoglio, él dijo, no. El problema es el clericalismo. El clericalismo. Ese es el problema que tenemos, mira. Pues aquí, la idolatría en el pueblo finalmente llegó al altar, que es lo que hemos visto. La homosexualidad, el lesbianismo rampante en pueblos católicos, en escuelas católicas, en asociaciones católicas. Hay grupos de gay católicos, este padre Martin, que pues eso es lo que promueve la sodomía y demás. ¿Qué fue lo que pasó hace unas cuantas semanas o meses? La gran parada de todas estas personas, sodomitas, etcétera, entrando a la Basílica de San Pedro. La abominación de la desolación en el lugar que no debe estar. Y no lo veían. Poquitos que lo veían se rebelaban contra ello, no practicaban y seguían obedeciendo a Dios. ¿Y qué les pasaba? Pues la persecución. Porque Antíoco, este Antíoco Epífanes, es un predecesor o es uno de los anticristos, porque dice San Juan en su carta, hablan de un anticristo mundial, que es el que se conoce como el anticristo, que ya está entre nosotros, por cierto. Aún no ha adquirido el poder, así como Antíoco comenzó y fue añadiendo más y más poder y más reinos y más pueblos a su poder, hasta que finalmente, cuando ya estaba este Antíoco Epífanes, pues en el terreno que él dominaba, pues ya mandó que hubiese una sola religión. Miren cómo aquí lo puso. Mensajeros decretó. Ok, entonces el rey Antíoco, versículo 41, decretó para todo su reino que todos fuesen un solo pueblo y que cada cual renunciase a sus propias tradiciones, la religión mundial a la que nos quieren forzar. Este antipapa que tenemos ahora, Preboste, pues haciendo lo mismo que todas las religiones, pues que son iguales, bendiciendo hielos, que nadie posee la verdad absoluta. Todo eso va en camino a la religión mundial, porque démonos cuenta, Antíoco Epífanes fue un anticristo local, porque esto era el tiempo de los hebreos. Ahora, en el tiempo de los gentiles, que el pueblo de Dios no es local, sino global, cuando llegue el anticristo y el falso profeta y todas estas personas que ya están aquí. El falso profeta, pues uno, no sabía yo que iba a haber dos, pero bueno, uno es Bergoglio y el otro es Preboste. ¿Qué están haciendo? Están preparando todo para que haya un solo pueblo, una sola religión. Todo aquello que distingue a la Iglesia Católica como iglesia verdadera, que lo es, pues hay que eliminarlo, porque pues ¿quién posee toda la verdad? Síganlo. No digo que lo sigan, escuchen, estén pendientes de lo que dice este hombre. Y muchos católicos todavía le dicen el Papa León. No, hermanos, no es papa. Ni Francisco lo fue, ni Preboste lo es. Y si no nos damos cuenta, estamos tan ciegos como los hebreos que nos narra aquí la palabra de Dios. La abominación de la desolación instalada en el lugar donde no debe estar. Pasó entonces cuando el anticristo local, y está pasando ahora cuando el anticristo mundial. Dense cuenta que pues tanto el poder político como el poder religioso estaban
a servicio del diablo, aquí, a servicio del anticristo local. Pues aquí igual, el anticristo político estará trabajando con el anticristo religioso o falso profeta para hacer lo mismo que hicieron. Eliminar, como dice la profecía del profeta Daniel, abolir el sacrificio perpetuo, que haya solamente una religión, un solo pueblo, todos iguales. Si esto suena a comunismo es pues porque lo es. Y quien no cumpliera la orden del rey sería condenado a muerte. Pues sí, pues eso es lo que nos espera, hermanos. Serle fiel a Cristo, y algunos de nosotros pues moriremos. Solo el Señor sabrá quién. Pidamos que nos dé la gracia que cuando llegue el momento, si hay que dar la cara, pues no renunciar a Cristo, no renunciar al Evangelio y aceptar lo que nos toque. Bueno, que esta lectura ha sido bastante larga. Vamos rapidito al Salmo. Salmo 118 o 119, depende la traducción que tengan. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación, porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores siento disgusto, porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Aquí en el Salmo 118 o 119, depende qué versión usen, pues es el mismo tema. Ante toda esta apostasía, predicha por la palabra de Dios, predicha en el catecismo de la Iglesia Católica, vivida en estos días por nosotros, porque es lo que estamos viviendo, la gran apostasía, donde si uno quiere serle fiel a Cristo y al Evangelio, pues se llena de enemigos, nos persiguen, por ahora tal vez con los insultos, el echarnos fuera de algunos lugares. Hay lugares que yo no puedo ir, o por lo menos si voy me dicen que no hable, que no diga las cosas como son. Pero también viene la persecución física. De hecho, en algunos, África, ¿cómo están quemando y matando a los cristianos en África? Decimos que no tenemos todavía persecución física. Bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos no. Pero en otras partes del mundo ya sí. Y aquí vendrá también. Y en Europa. Y en todas partes del mundo. ¿Qué hay que pedirle al Señor? Que nos ayude a serle fiel. Como dice el Salmo, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos, a pesar de la persecución, de la presión para desobedecer a Dios, de la presión del mundo, de la presión en la iglesia. Estos obispos y tal quitando los reclinatorios de sus parroquias, porque no quieren que se adore al único que merece adoración. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando se acercaban a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino mendigando. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Le contestaron, es Jesús Nazareno, que pasa. Y gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se estuviera callado.
pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, parándose, mandó que lo trajeran ante él. Y cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Señor, que vea, respondió él. Y Jesús le dijo: recobra tu vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al presenciarlo, alabó a Dios. Qué hermoso. Pidámosle al Señor que veamos si todavía no tenemos claro la apostasía, el falso papa, los falsos profetas, el anticristo que ya está entre nosotros. Si no tenemos claro de que la iglesia, sin dejar de ser pueblo de Dios, se ha convertido en pueblo infiel de Dios, en su mayoría, porque así como en el pueblo de Israel nos dice el libro de los Macabeos que, déjame leerlo, pero muchos en Israel se mantuvieron firmes y se llenaron de valor para no comer alimentos impuros, prefiriendo morir antes que mancharse con la comida o profanar la alianza santa. Pues hoy en día igual, hay un grupo de gente fiel, la iglesia fiel, el remanente fiel. Si tú eres de ellos, mantente fiel, pídele al Señor las gracias que Él quiera darte. Y si todavía no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y piensas de que no, en la iglesia todo ha pasado, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está pasando ahora pasó en tiempo de los Macabeos. Pero decirle que no, aquí no pasa nada, esto, el pobre Papa León, es que no lo entienden, que es que la gente que está alrededor de él. Si todavía no ves, grítale al Señor que te ayude a ver como hizo este hombre en Jericó. Y si ya ves, o si quieres ver, no dejes que la presión que te aplican los demás para que no veas, para que no te sanes y te salves, para que no vengas a la verdad ni a la luz, no dejes que esa presión te detenga. Mira. Y los que iban delante le reprendían para que se estuviera callado. Si tú ves algo que está mal, y al decirlo, mira, eso está mal, esto de darle los sacramentos a una pareja de homosexuales en una iglesia que hizo el padre Martín hace poco, pues eso está mal y hay que decirlo. Recuerda, por el bautismo tú y yo somos sacerdotes, profetas y reyes. No digo sacerdotes ministeriales, eso los sacerdotes que pueden actuar en persona de Cristo son los que han recibido el sacramento del Santo Orden. No me refiero a eso, me refiero al sacerdocio real, al sacerdocio del pueblo de Dios, donde podemos ofrecer sacrificios de alabanza y oraciones. No podemos, solamente el sacerdote ordenado por un obispo puede ofrecer el sacrificio vivo y eterno, que es el sacrificio del Calvario hecho presente. Pero tú y yo, asumiendo que no seas sacerdote, pues podemos ofrecer nuestro sufrimiento, oraciones, dolores, como dice San Pablo: yo sufro en mi cuerpo los dolores que le falta a la pasión de Cristo. Y no que le falte nada a la pasión de Cristo, pero Él ha querido que colaboremos con Él. Somos su esposa, la iglesia es la esposa de Cristo. Pero no dejes que si te mandan a callar y estás hablando la verdad, pues no te calles. Al contrario, grita, como hizo este hombre. Los que iban delante le reprendían para que se estuviera callado, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten piedad de mí. Y el Señor le dejó ver. El Señor le salvó.
recobra tu vista, tu fe te ha salvado. El Señor pregunta cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? Pues cada vez más y más gente no tienen fe. Prefieren adorar el cuerpo, adorar las pasiones, adorar a cualquier ídolo, menos a Dios. Prefieren serle fiel al gimnasio, a las costumbres de este mundo, a los deportes, a todas estas cosas que pues los demás lo hacen. ¿Cómo yo voy a decirle que no? Si nosotros no hacemos alianza con el mundo, pues mira lo que nos puede pasar. Hermanos, que veamos, pidámosle eso al Señor. Que el mismo Cristo que ayudó a este ciego, pues es el que nos quiere ayudar a nosotros. Y la misma gracia y el poder que estuvo al alcance de este hombre que lo pidió, pues está al alcance de nosotros. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Le pido al Señor que si alguna persona que esté viendo este video no está en la gracia de Dios, que reciba el don de la conversión, de un corazón contrito y humillado, que el Señor no desprecia, que se confiese y esté en la gracia de Dios. Y que aquellos que están en la gracia de Dios, que perseveren en ella. Y Señor amado, te pido que vengas pronto. Maranatha, Maranatha, Maranatha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.